Ya terminamos de ver la definición de santificación, que incluye una necesaria diferenciación entre lo que es la santificación y la justificación. Muy necesaria. ¿Por qué? Por dos peligros que puede existir dentro de la iglesia. Uno de ellos sería la enseñanza falsa del cristiano carnal. Y la otra razón por la cual esto es necesario enseñarlo es porque muchas veces en nuestra vida cristiana, al confundir santificación con justificación, podemos caer en el desánimo. Porque recuerden, ya descubrí algo acerca de mi borrador. Recuerden, la justificación es una obra perfecta y completa que se realiza una sola vez y para siempre. Cuando se la confunde a la santificación con la justificación, te podrías frustrar. Si crees que es una sola vez y para siempre y no estás creciendo en santidad y no se evidencia, te podrías frustrar en tu cristianismo y te podrías doler en tu cristianismo y podría ser un cristianismo amargo por esa confusión. Sin embargo, cuando tienes muy clara la diferencia entre estos dos, puedes decir, ok, soy justificado al 100%, pero en mi santificación debo crecer y debo esforzarme. Sí, a veces voy a caer y voy a pecar, pero eso no me quita mi justicia. Por eso es necesario diferenciarlas. Cuando caes en pecado, no significa que estás en el infierno. Y cuando te arrepientes, te regresas al cielo. No significa eso. Porque si has sido justificado al 100% en Cristo por su obra perfecta, entonces, cuando caes en pecado, no tienes que sentir como si el juicio de Dios y el infierno se abriera a tus pies, no. Pero sí debes sentir la reprensión de un Padre amoroso que ahora va a venir para darte un fajazo por desobediente, porque eres su hijo. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso es importante diferenciarla. Ahora, en relación al cristiano carnal, yo sé lo que saben lo que significa eso, ¿cierto? ¿A quiénes le enseñaron eso? Levanten la mano. ¿Quiénes aprendieron acerca del cristiano carnal? Porque si no lo saben, tengo que explicarlo. ¿No lo saben? Qué bueno. Mejor ni les explico. Porque luego van a salir de aquí y van a decir, el pastor nos enseñó del cristiano carnal. Bien, no creo en eso. Pero debido a que muchos de ustedes no saben, tengo que explicarlo. Hay algo que se empezó a enseñar. Imaginen que eso es una silla posmoderna. Hay una enseñanza que se empezó a dar, creo que a partir del siglo XIX, buscando excusar el hecho de que cuando tú vas y evangelizas y la gente hace la oración del pecador, se supone que si hace la oración del pecador ya es salvo, ¿sí? Pero muchas veces evangelizaban, hacían la oración del pecador y la gente vivía como si nada hubiera pasado. Entonces ellos dijeron, es que ese es cristiano, pero es carnal. O sea, del cristiano que no es carnal, Cristo está en él. Sí hay pecados, pero el yo, su ego, ya no está aquí en el trono, esa sillita, es el trono. Ya no está su ego, ya no está su yo. En el cristiano que no es carnal, Cristo está en el trono y por eso Cristo le ayuda. Es cristiano, su yo, su ego ya no está en el trono, está por aquí abajo. Su yo ha sido destronado. Ese es cristiano normal, por así decirlo. Hay otro tipo de cristianos, según esta enseñanza falsa. Y es que en un tipo de cristianos hay pecados aquí, pero Cristo no está en el trono. El yo está en el trono. Y por eso se sigue
contaminando mucho con el pecado y sigue viviendo en pecado. Y es un borracho y no puede dejar el alcohol y sigue en el alcohol y no evidencia nada y no va a la iglesia y no evidencia absolutamente nada de un cristiano. Porque aunque es cristiano, Cristo está aquí abajo. Cristo no está en el trono. Estos dos son cristianos. Este es carnal. Este es carnal. Porque el yo está en el trono. Pero Cristo está ahí. Y en última instancia va a ser salvo. Este también es cristiano. Pero Cristo está en el trono. Y en este sí se muestra. Este es de los fieles en la iglesia. De los que crecen en santidad. De los que se santifican. Este es de los que sigue viviendo en las obras de la carne. Y ellos dicen, pero ambos son cristianos. Si se mueren, ambos se van al cielo. Bueno, esa es una falsa enseñanza que surge del mal entendimiento entre justificación y santificación. Surge de ahí. Es una mala comprensión de eso. Y es una excusa y a veces es como una muy buena intención errada, porque intentan consolar a gente que es cristiana, que tiene familiares que profesaron la fe, que en un tiempo hicieron la oración de fe, pero que en este momento viven como impíos y les dicen, tranquilo, ¿hizo la oración de fe? Sí, no pasa nada, es salvo. Pero no parece, porque es que vive en la calle y está tirado viviendo en el alcohol, en la inmundicia de su pecado. ¿Pero hizo la oración? Sí, tranquilo. En algún momento o el Señor lo va a sacar de ahí, o si se muere se va a ir al cielo. No es cierto. No es cierto. Porque nosotros acabamos de ver que si hay justicia, hay santificación. Si no hay justicia, no hay santificación. Por eso es necesario comprender la diferencia entre justificación y santificación, por estas razones. Para que luego no vengan y digan, no, yo sí soy cristiano, alguien que vive en los frutos de la carne. No puedes ser cristiano, porque tu vida no lo evidencia. Recuerden, santificación no es profesión de fe. No es profesión de fe. Es un cambio real, verdadero, sincero en la persona. Ahora sí, pasemos a la siguiente página, a la cual he llamado clase número 2. En la clase número 2 vamos a ver las etapas de la santificación. La clase número 1 era la definición de santificación. Clase número 2, etapas de la santificación. Y quiero que veamos en primer lugar la base bíblica para hablar de las etapas de la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22 es la base en la cual podemos ver y hablar de lo que son las etapas de la santificación. ¿Qué dice? Romanos 6, 22. Todos. Muy bien. Ahí nosotros encontramos las etapas de la santificación. Denme un segundo, que se me perdió aquí algo en mis notas. En el presente hay algo que es resultado, eso parece un trabalenguas, pero ahora lo van a entender. Hay algo que es resultado de algo que sucedió en el pasado, con la seguridad de que ocurrirá algo en el futuro. Eso parece un trabalenguas, ¿cierto? En el presente, según ese texto, en el presente hay algo que es resultado de algo que sucedió en el pasado, pero eso del presente nos da la seguridad de que ocurrirá algo en el futuro. Básicamente eso es lo que enseña Romanos 6, 22. Ahora, para entenderlo lógicamente, quiero que veamos el pasado, el presente y el futuro del creyente según ese texto. Eso es lo que muestra ese texto. El pasado del creyente, el presente del creyente y el futuro del creyente. ¿Cuál es el pasado? ¿Qué pasó en el pasado según el texto?
libertad del pecado, ¿cierto? Ahí dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Ok, el pasado, ese más ahora es presente. Más ahora. Pero inmediatamente nos lleva al pasado. Más ahora que habéis, eso es pasado. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay algo que ocurrió en el pasado. ¿Qué ocurrió? Libertad del pecado y la esclavitud adecuada que nos hace libres, esclavos de Dios, siervos de Cristo. La libertad real es una correcta esclavitud. ¿Queda claro? Eso que ocurrió en el pasado es conocido como santificación inicial. Y en esa porción incluimos el llamado, la regeneración y la conversión. ¿Sí? La santificación inicial son tres cosas y son tres elementos de la salvación: llamamiento, regeneración y conversión. Esas tres pueden ser incluidas en lo que es la santidad inicial: llamamiento, regeneración y conversión. Y ahora, más adelante voy a explicar el por qué. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasa en el presente del cristiano? ¿Qué es lo que pasa, según el texto? Vean el tenéis. Eso está en pasado, presente o futuro. Algo de gramática, ¿no? Para no olvidar lo que vieron en la escuela. Tenéis es presente, tiempo presente. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. La santificación en el presente es el fruto del llamamiento y la regeneración. La santificación es el fruto o resultado de los tres anteriores: llamamiento, regeneración y conversión. Es el resultado de eso. Ahora, ¿qué pasa en el futuro, según el texto? ¿Sí vieron que también hay futuro ahí? Y como fin, ¿a qué me está apuntando? Pues al fin. Al fin de lo que va a suceder. Al fin o a la ejecución plena del plan de redención. Al fin. Como fin, como finalidad. En última instancia, a lo que nos dirigimos es ¿qué? La vida eterna. La vida eterna con Cristo. Y esa vida está apuntando a la glorificación futura. Así, por medio de esta porción, hermanos, podemos concluir, lo que dice ahí en sus notas, que hay tres etapas en la santificación, según ese texto. Romanos 6:22 es la base bíblica que nos muestra que hay etapas en la santificación. Una etapa inicial, una continuación que es progresiva y una final que es total. Vida eterna. Ya vida eterna no hay etapas. No hay más etapas. Ya todo va a ser consumado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este tiempo? Bueno, veamos lo que es la santificación inicial. Y vamos a hacer algunas preguntas a esa declaración. Primero, ¿qué es la santificación inicial? Vamos a ver la primera etapa. La primera etapa es santificación inicial. ¿Y qué es eso? Dice alguien, es aquella ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la regeneración y conversión. ¿Vieron eso en Romanos 6:22? La santificación inicial es la ruptura radical, de raíz. De eso viene radical, radix, de raíz. ¿Cuándo hay una ruptura radical con el pecado? En el momento de la regeneración y conversión. Este autor menciona dos, regeneración y conversión, no menciona un llamado, aunque es lo primero. Y eso implica dos cosas. En primer lugar, la santificación inicial debe verse como algo que verdaderamente, y quiero que
remarquen ahí en sus notas ese verdaderamente. Verdaderamente ocurre una muerte del dominio pecaminoso y que realmente, marquen eso, realmente se implanta un aspecto vivificador en esa persona. Hay dos palabras clave en ese pequeño párrafo. ¿Cuál? Verdaderamente y realmente. Verdaderamente, realmente. Son palabras clave, déjanlas en su mente. Y se debe tener en cuenta que la santificación debe verse como algo que ocurre en una ocasión definitivamente. O sea, la santificación inicial, vamos a ponerlo así, la progresiva la vamos a representar así, y la final la vamos a representar como una flecha hacia arriba. ¿Sí? La santificación inicial, según la definición de varios autores, es algo, primero, verdadero. Es algo real. Y es algo definitivo. Verdadero, real y definitivo. O sea, %. Por eso les dije, cuando hablamos de justificación y santificación, que hay que matizar la santificación, porque la santificación inicial es definitiva, es real y es verdadera. Debe verse como algo definitivo, aunque a veces pensamos que solo la justificación es un acto una vez y para siempre. Y pensamos muchas veces que la santificación solo es esto, progresivo. Pero la santificación inicial es una vez y para siempre. En este sentido inicial, Dios no viene a santificarte cada vez. Por eso es muy ilógico, muy ilógico que en muchas iglesias se llame al frente para hacer la decisión por Cristo y la misma persona pasa 50 veces en su iglesia, porque cree que esto tiene que ocurrir constantemente, porque es que la primera vez no fue muy efectivo, volví a caer en pecado, y la segunda tampoco fue muy efectivo porque volví a caer en pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Pasar muchas veces al frente para ver si en alguna de esas subo un poquito el porcentaje. No, la santificación inicial es definitiva. En realidad la santificación es definitiva. Sam Waldron dice lo siguiente: es interesante que el verbo santificar en pasajes como Hechos 20, 32, Romanos 15 y 1 Corintios 1 se encuentre en aoristo pasivo, lo cual significa, primeramente, que la santificación ocurrió en el pasado. En segundo lugar, la persona santificada fue santificada por otro, es decir, Dios la santificó. Ahora, eso es la santificación inicial. Es un acto de la soberana y divina voluntad de Dios que ocurre una sola vez y para siempre, y cuando ocurre eso es definitivo. Nadie te va a quitar esto. Cuando ocurre, yo, después de un tiempo de meditar en esto, he decidido englobar 3, porque antes, la verdad, hermanos, yo creía que la santificación inicial estaba aquí, en la regeneración. Porque la regeneración es el Espíritu Santo viniendo y transformándome, haciéndome una nueva criatura. Y yo decía, ¿cuál es esa nueva criatura? Una criatura santa. Así que creía que la santificación inicial era lo que sucedía en la regeneración, aquí. Pero leyendo a otros autores, dicen que es regeneración, llamamiento, regeneración, y también incluye lo que se conoce como conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Recuerdan? Arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque estos autores engloban estas como la santificación inicial. En el llamado, Dios te llama a una vida santa. En la regeneración no es implantado.
es transformada tu naturaleza, sucia, corrupta, inmunda, en una naturaleza santa. Y en la conversión se evidencia esa santidad. ¿Por qué? Porque te arrepientes de tus pecados y maldad y crees en el santo y empiezas a crecer en santidad. Entonces, hay varios autores que leí que dicen esto, que la santificación inicial está aquí. Llamamiento, regeneración, y creo que en eso no podríamos ser dogmáticos, porque algunos creen que, como yo creía antes, estaba aquí y ya. Pero eso es la santificación inicial de manera sencilla. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para afirmar eso? Aparte de Romanos 6:22, debe haber otros textos que nos diga que hay una etapa inicial de la santidad. ¿Cuáles son? Ahí tienen su base bíblica. ¿Cuál es la base bíblica? Primero, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, texto que menciona Sam Waldron. 1 Corintios, versículos 1 y 2. Alguien que lo lea, por favor. Primero, el hecho de que la iglesia de Corinto, ¿saben? ¿Han leído 1 Corintios? ¿Sí? Qué bueno, hermanos. Sigan la leyenda. 1 Corintios es conocida como una carta en la cual se evidencia la inmadurez de la iglesia. La inmadurez de la iglesia. Y muchas veces la inmadurez es falta de santidad. Ahora, el hecho de que la iglesia no creciera en santificación como debiera ser, no quita el hecho de que ellos hayan sido realmente santificados. No lo quita. Esa santificación que no se quita, aunque a veces la santificación progresiva no crece, es la santificación inicial. O sea, fueron separados del pecado en su conversión y fueron hechos una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. Ahora el punto es este. En ese texto que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando aparece la primera vez el verbo santificados, porque ¿se dieron cuenta que menciona 2 veces la misma palabra? ¿Sí lo vieron? Ahí se menciona 2 veces ese término. Primero dice a los santificados en Cristo Jesús y luego dice llamados a ser santos. Muy bien, la primera vez que aparece santificados, ese término, como dijo Sam Waldron, está en voz pasiva. Y se preguntarán, ¿qué significa eso? Cuando un verbo se encuentra en voz pasiva, significa que el sujeto de la oración no hace la acción del verbo. Eso es lo que significa, gramaticalmente. O sea, si dices, yo corro, ¿quién es el sujeto? Yo. ¿Y el verbo qué está diciendo? Yo corro. El verbo está afirmando que el sujeto es el que corre. Bueno, en este caso, al estar en voz pasiva y decir a los santificados en Cristo Jesús, está diciendo, no es él el que corre. Alguien más lo corre, por así decirlo. A los santificados está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? De hecho, por eso añade a los santificados en Cristo Jesús. Alguien más los ha santificado. ¿Se dieron cuenta? Alguien más ha hecho de ellos o ha hecho en ellos una obra. Ellos no han hecho nada. Ellos han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, nosotros por el resto de la Escritura sabemos que quien santifica es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el agente de la santificación inicial, que vamos a ver más adelante, que hace en el creyente que sea santo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Está en voz pasiva, precisamente por eso. No hicieron nada para ser santificados inicialmente. Alguien lo hizo en ellos, el Espíritu Santo. Por lo tanto,
la santificación inicial, según ese texto, es obra absoluta solo de Dios. Los humanos elegidos no cooperan con la santificación inicial. No hay cooperación. En este sentido, la santificación inicial, ¿recuerdan los términos rebuscados y difíciles que les dije ayer? ¿Monergista? Muy bien. Vamos a poner sin simplemente. Monergista y sinergista. La santificación inicial, según el texto y según la explicación que les acabo de dar del texto, ¿es monergista o sinergista? Es monergista porque es la obra del Espíritu Santo en el creyente a través del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Nada. Nada. Fue santificado por alguien más, que es el Espíritu Santo. El fundamento sobre el cual se construye entonces la santificación progresiva es la santificación inicial. Si el Espíritu Santo no viene y hace esto en el creyente no puede crecer en santidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, este es el fundamento sobre el cual vamos a empezar a crecer en santidad. Y este fundamento se llama santificación inicial, para que luego se empiecen a poner las columnas y el techo y luego otras columnas y empiece a crecer nuestra vida cristiana. Si no hay esto, esto se cae y es simplemente moralismo. Debe haber primero esto. Pero eso es algo interno que hace el Espíritu Santo. Lo que está arriba evidencia lo que está abajo. Cuando ustedes ven un edificio que no se cae, está bien construido, ¿qué significa eso? Que tiene buenos cimientos. Cuando ven un cristiano firme que va avanzando y muere en la fe, ¿qué significó? Que tuvo buenos cimientos. Su cimiento fue haber sido santificado inicialmente por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro texto que nos habla de esto? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. Muy bien. Vean, esto erais algunos. ¿De qué está hablando? Del versículo 10, 9, 8. En el contexto menciona pecados. Y dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea, no significa que algunos no eran eso, sino estos pecados específicos que mencioné, muchos de ustedes los practicaban. Tal vez alguno no, pero practicaba otro tipo de pecados. Pero todos de alguna manera éramos pecadores, ese es el punto. Pero ya habéis sido lavados. ¿Qué es eso? Salvación. Ya han sido lavados de cuerpo completo. ¿Y qué dice? Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Vean, presten atención a las palabras. Habéis sido santificados. Habéis sido santificados por Él. Ya han sido santificados por alguien más. Sí, eso es algo real en ustedes, pero alguien más lo hizo a su favor. Ahora, ¿por qué creo que ese texto también está hablando de esto mismo? Porque el verbo santificados tiene modos en la gramática, y el primero es el tiempo. Está en tiempo auristo. No quiero confundirlos. El tiempo auristo simplemente en el griego hace referencia al pasado. Pero el auristo es muy particular porque no simplemente habla del pasado, sino de un pasado que repercute en el presente. ¿Sí? O sea, no es un pasado que se quedó aquí y ya. Es un pasado que repercute hacia el presente y sigue hacia adelante. A eso hace referencia ese término auristo. Es un tiempo pasado, pero que repercute hacia adelante. Antes de aquí no eran eso. Pero cuando Dios viene y te santifica a partir de aquí, continúa siendo eso. Y no hay un momento que se pierda. Siempre vas a hacer eso. Auristo. Además, ese verbo se encuentra en voz pasiva nuevamente. La voz pasiva en el griego significa
que tú no haces eso, sino que alguien más lo hace por ti o en ti en este caso. El Espíritu Santo lo hace en ti. Y también es un indicativo. ¿Saben lo que significa el indicativo? ¿Quién sabe? Da una orden, ¿no? Bueno, indica. No. Yo sé que puede hacer referencia a eso. Pero cuando hablamos en gramática, en español también, los indicativos del apóstol Pablo. Cuando hablamos de indicativo, estamos hablando de realidades, de algo que no es una fantasía. Este verbo santificados está en indicativo y no es un subjetivo, o sea, no es algo que posiblemente pase o posiblemente no haya pasado, sino que es un indicativo porque nos dice lo que pasó en este momento del tiempo es algo real, es algo verdadero, es algo definitivo. Por lo tanto, todo aquel que ha sido santificado, ¿qué pasa? Es porque ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sucedió en el pasado, pero repercute en el presente. O sea que los cristianos somos santificados inicialmente en la conversión, cuando el Señor viene y nos salva. Y hay algo muy particular en 1 Corintios 6:11, y es que el apóstol Pablo pone el lavamiento, la santificación y la justificación como realizadas en un momento del tiempo. Lavamiento, santificación y justificación en el pasado de los cristianos. Pero más adelante les llama a crecer en santidad. Ahora, sabiendo que hay esa base bíblica en 1 Corintios, y hay muchos más textos, hermanos, pero espero que baste con eso como base bíblica. Número 3, ¿de qué trata entonces o en qué consiste la santificación inicial? ¿De qué trata? ¿O en qué consiste esto? ¿De qué trata? Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? O sea, si ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, entonces alguien de la iglesia de Roma podría decir que, no, entonces pues si ya no estoy bajo la ley y estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera, porque es que estoy bajo la gracia, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mientras más peque, más abunda la gracia, ¿sí o no? Alguien podría llegar a esa conclusión, así que el apóstol Pablo va a corregir ese posible pensamiento que esté en medio de ellos. Así que les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si alguien tiene ese razonamiento, déjame decirte que estás mal. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos en él? Y es como si Pablo estuviera diciendo, amado hermanito en Cristo, bebé espiritual, ¿tú qué piensas esto? Mi hermano, ¿cómo es posible que habiendo muerto al pecado, quieras seguir viviendo en tu pecado? Si se supone que en Cristo ya has muerto al pecado, ¿cómo es posible que quieras seguir viviendo en el pecado? Ya no más. Ya moriste al pecado y vives para Cristo. ¿Quieres regresar allá? No. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿en qué consiste la santificación inicial? Consiste en dejar de ser dominados por el pecado. Antes, en tu pasada manera de vivir, el pecado estaba aquí. ¿Y sabes quién era? Tu rey. Ese era tu rey. Delante de él te inclinabas. A él lo adorabas, a él le servías y en él te deleitabas. ¿Cierto o falso? Eso es verdad, ustedes lo saben y yo lo sé. Si hemos sido libertados del pecado. Era nuestro rey, un rey opresor, un maldito rey que nos oprimía.
pero la santificación inicial nos liberta de ese dominio. Los creyentes por eso han muerto al pecado, pues sus anhelos han sido santificados y ahora luchan en contra de ese falso rey. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo rey. ¿Saben cómo se llama según Romanos? Ya sé que iban a decir eso. Justicia. Ahora viven para la justicia. Ya no viven para el pecado. Antes este era su rey. Cristo ha cambiado eso. El Espíritu Santo, el Padre han cambiado eso. En la santificación inicial, ahora la justicia es tu rey. Viven para la justicia porque son esclavos de la justicia. Hermanos, la verdadera libertad no es ser libres para hacer lo que querramos. La verdadera libertad es ser libertados del pecado para ser siervos hechos de la justicia. Siervos de la justicia. Esa es la verdadera libertad. Tener las cercas adecuadas que provienen de Dios en su justicia. De eso trata, básicamente, la santificación inicial. Ahora, yo sé que pueden surgir preguntas como las que siguen. ¿Qué significa entonces estar vivos al pecado? ¿Y qué significa estar muertos al pecado? ¿Qué significa eso de vivir al pecado? Bueno, vivir al pecado es vivir bajo el dominio del pecado y ser libres de la justicia. O sea, no soy su siervo, sí soy su siervo. Luego pueden ver las notas de eso, porque vamos a avanzar un poquito. ¿Y qué significa entonces morir al pecado? Morir al pecado significa lo contrario, así de simple. Morir al pecado significa que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Mi hermano, ya no eres el perro faldero del pecado. Ya no te tiene con una correa en el cuello, arrastrándote. No, ya no más. Ahora eres siervo de la justicia. Morir al pecado es de manera sencilla eso, que ya no, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Es decir, ya no más el pecado nos guía y nos gusta y nos deleita. Ya no más. Salud. Nos compró el Señor Jesucristo para hacernos libres del pecado, pero nos hizo libres para hacernos esclavos de él. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que él se considera a sí mismo ¿qué? Esclavo de Cristo. Pero ya no es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Por eso somos siervos de la justicia. Romanos 6, también pueden revisar esos textos, versículos 6, 7, 14, 18 y 22, en los cuales se evidencia precisamente eso. Hermanos, lo que antes odiábamos y aborrecíamos, ahora lo amamos. Antes aborrecíamos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque solo nos condenaba y nos condenaba y nos condenaba. Y cuando el Señor Jesucristo nos salva, ¡oh bendita ley! ¡Cuán hermosa es tu ley, oh mi bendito Dios! Bendita ley, hermosa ley, que me muestra la santidad de mi Dios. ¿Y quiénes son los agentes de la santificación inicial? Los agentes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver de manera rápida eso. Los agentes de la santificación inicial son el Dios Trino, básicamente, el Dios Trino. ¿Por qué? Cada uno de ellos hace algo en la santificación inicial. El papel del Padre es el llamamiento eficaz. Muchos creen que eso lo obra solo el Espíritu, pero también lo obra el Padre. Vean lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis ¿qué? Entonces ¿quién nos llamó a salvación? ¿Sabes qué dijo Dios cuando te iba a salvar? Envió a su Hijo, murió por ti, ya en la cruz del Calvario, y el día que el Señor te iba a salvar, el Padre mismo vino a ti y te dijo, no sé, Juan, sal de tu tumba. Dios, el Padre.
vino y te llamó por tu nombre, así como el Señor Jesús llamó a Lázaro. Y le digo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no se pudo resistir a la voz del Omnipotente y salió de su tumba. En este caso es el Padre que vino y te llamó y te dijo, ven fuera, sal de tu tumba, sal de la muerte espiritual. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y este pasaje nos enseña básicamente dos cosas. Primero, Dios Padre es el autor del llamamiento. Y segundo, la unión con Cristo es el resultado del llamamiento del Padre. Dios te llama para unirte a su Hijo. Eso es lo que hace Dios. Vean, Juan 6, 44 al 45. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Ninguno puede venir a mí. Nadie. Ese ninguno es ninguno. ¿Así se entiende? El ninguno. Ninguno. Nadie, absolutamente nadie puede venir al Señor Jesús si el Padre que me envió, dice él, no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados. ¿Por quién? Por Dios Padre. Por Dios Padre. Así que todo aquel que oyó, ¿a quién? Al Padre. Oh, mi amado hermano, si eres salvo porque el Padre un día decidió abrir tus oídos para que lo escuches a Él. Y vino y te habló directamente a ti. El Padre no viene y dice, a ver, los que quieran ser salvos, vengan aquí al frente. No. El Padre va a tu silla y te habla directamente. Y te dice, tú fuiste escogido por mí y tú eres salvo. Ven a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, necesariamente va a ir al Hijo. Todo aquel que escuchó al Padre, necesariamente va a ir al Hijo. Por eso, necesariamente, surge la unión con Cristo de este llamamiento. Y es que todo beneficio que recibimos en la salvación se debe a nuestra unión con Cristo. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1? Siempre dice en. Nos amó en Cristo, nos predestinó en Cristo, nos santificó en Cristo, nos adoptó en Cristo, nos mostró su abundante gracia solo porque estábamos en Cristo, unidos a Él desde la eternidad. Eso es un misterio, porque ni siquiera existíamos. Pero Dios decretó salvarnos, a ti y a mí, por su gracia. 1 Corintios 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque el Señor te ha unido a su Hijo. Y en Cristo has sido justificado, santificado y redimido, y un día seremos glorificados en Él. ¿Cuál es el papel del Hijo en esta santificación inicial? El papel del Hijo es la identificación con su pueblo. Ese es su papel. El papel del Padre, llamar a los elegidos. El papel del Hijo, identificarse con los elegidos. Dentro de eso, vemos dos cosas. Número 1, su encarnación. ¿Qué pasó en la encarnación del Señor Jesucristo? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de encarnarse? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Filipenses capítulo 2. Estaba en su trono de gloria, aquí, arriba, sentado a la diestra de Dios. Allá, en la trascendencia de la gloria divina. ¿Qué hizo para identificarse con nosotros? Descendió a lo más bajo, a lo más profundo de la tierra. Como no hay más bajo, pues ahí llegamos. Pero nosotros estábamos más abajo que eso.
Descendió a lo más bajo, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oh, mis amados hermanos, ¿quién tomó forma de siervo? ¿Y quién es Él? Aquí, ¿quién es Él? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo sabio, amor, justicia, ira, verdad, santidad y más. El Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Divina Trinidad, para identificarse con su pueblo al cual iba a salvar, se hizo hombre. El Rey de reyes y Señor de señores, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él se humilló y tomó carne humana sobre sí para identificarse contigo y conmigo. El glorioso Dios se hizo hombre. Bueno, tomó sobre sí naturaleza humana. Escuchen lo que dice el credo de Calcedonia, escrito en el 451. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo. No son dos personas, es una sola persona que tiene dos naturalezas, uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo es perfecto en deidad, no le falta nada de Dios. Él es Dios perfectamente y también perfecto en humanidad. Perfecto como Dios y perfecto como hombre. Y por eso ellos dicen que Él es verdadero Dios y es verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, pero al mismo tiempo consustancial o coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros. Por eso se compadece de ti y de mí, porque Él se hizo como nosotros, aunque sin pecado. ¿No es eso grandioso? Hermanos, el Dios Trino, que mora en la perfecta trascendencia de la relación trina, en la que la relación es perfecta, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una relación perfecta de amor, sin necesitar de nada ni de nadie, y decidió voluntariamente, en obediencia a su Padre, someterse no solo a su Padre en la encarnación, sino nacer bajo la ley para obedecer la ley que Él mismo había dado para salvarte a ti y a mí. En la encarnación, Cristo se identificó con nosotros porque el que nos tenía que salvar debía ser hombre. Debía ser hombre. Porque un hombre debía morir en nuestro lugar. ¿Y qué pasa en la conversión? Pasa algo grandioso. En la encarnación el Señor Jesucristo se identifica con nosotros. En la conversión, cuando somos salvados por la gracia de Dios, nosotros nos identificamos con Cristo. O más bien, Dios nos identifica con Cristo, porque Él lo hace en nosotros. Romanos 6, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, vean eso, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Juntamente con Él hemos sido crucificados. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, amados hermanos. ¿Qué es eso? Por la gracia de la salvación, el Padre y el Espíritu Santo nos han identificado ahora con Cristo. En su muerte hemos muerto, en su vida tenemos vida. Y si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. No estaban enfermos. Estaban realmente muertos, agusanados, putrefactos y sin vida. Así estábamos, muertos, no enfermos, no con una enfermedad terminal que nos dañó. No, estábamos muertos. Realmente, en espíritu estábamos muertos. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en Ezequiel 37? Ezequiel viene y simplemente habla, pero es Dios el que viene a través del llamado externo para que internamente llame, regenere, justifique, santifique, adopte, y esos huesos secos cobran vida. Eso pasó contigo y conmigo. Éramos huesos secos. ¿Y ahora qué? Tenemos vida, juntamente con Cristo. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la santificación inicial? Bueno, el papel del Espíritu Santo es la regeneración. Juan capítulo 3, la conversación del Señor Jesús con un maestro de maestros en Israel, Nicodemo. Con un maestro de la ley, con alguien que se sabía de memoria posiblemente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no sabía lo que ahora Cristo le va a decir. ¿Y qué creen? Lo que Cristo le enseña, ¿saben dónde estaba? En uno de los libros que sabía de memoria. No vamos a entrar en detalles. Alguna vez cuando estudien Juan capítulo 3, tal vez podamos ver eso. Pero ¿qué hay en Juan capítulo 3? Encontramos la regeneración y dice que la regeneración viene de arriba, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace eso como quiere, cuando quiere, donde quiere. Por eso es comparado con la obra del viento. El viento lo sientes cuando viene, ¿cierto? Porque sientes ese soplido, el friecito que pasa y el fresco, ¿no? Lo sientes, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. La salvación, la regeneración es así. Están en medio de la iglesia y de repente a uno salvó. ¡Pum! ¿De dónde venía? No sé. ¿Y a dónde se fue después? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que no veía y ahora veo. Eso es lo único que sé. No tenía vida y ahora tengo vida. ¿Qué pasó? ¿Sabe? ¿Quién lo hizo? Ya sé quién lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Sabe? El Espíritu Santo hace eso. Ahora, sin esta regeneración es imposible percibir las cosas espirituales, porque lo espiritual ha de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Segundo, esta consiste en la purificación y transformación de nuestro ser. Nuestro ser, hijos, ya le hice con faldita. Nuestro ser era negro, completamente negro, estaba muerto, ¿sí o no? ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Viene y no solo da vida, y eso es parte de la santificación, no simplemente te da vida y te deja negro, no, te cambia totalmente de negro a blanco. Aunque quedan residuos, pequitas, llamadas pecado,
en ti. Pero Él cambia tu naturaleza, de negra a blanca, de muerto a vivo. Y esta es obrada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene y hace eso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Hermanos, el cristiano no peca. Pero debo aclarar eso. Porque hay una postura que dice que el cristiano puede ser perfecto o llega al perfeccionismo. Esa es una falsa enseñanza. Cuando aquí dice el cristiano no peca, no está diciendo que ya sea perfecto. El mismo texto nos da la respuesta. ¿Qué significa que el cristiano no peca? Significa lo que está al inicio, no practica el pecado. Porque los que practican el pecado son pecadores. ¿Un cristiano cae en pecado? Sí, cae en pecado. Pero se arrepiente, porque el Espíritu Santo le da convicción de pecado. Se arrepiente, corre a Cristo y es perdonado. En un sentido más propio llamamos santificación inicial, dice, a lo que ocurre en la regeneración, la cual Luis Berkhoff define como sigue. Escuchen lo que dice él. Consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical, o sea, en un cambio de raíz profundo de la disposición regente del alma, la cual bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. Eso es lo que sucede. Implantación de un nuevo principio de vida espiritual, un cambio radical en nosotros y nacimiento a una nueva vida. Eso pasa en la regeneración. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Increíble, ¿cierto? Ya les aclaré lo que dice ahí entre paréntesis. Esa aclaración, cuando dice no peca, no significa que nunca peque, porque primero debemos comprender lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. En Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10 simplemente dice que el cristiano sí peca y sigue pecando. Y aquel que diga no tiene pecado, el tal es un mentiroso y posiblemente no ha conocido a Dios. Si alguien viene y les dice, no, yo soy cristiano y ya soy perfecto, se ve que no has leído Primera de Juan capítulo 1. Léelo y te vas a dar cuenta de esto. Los cristianos aún caen en pecado. Pero el punto es este, no viven en pecado. Ya no viven en pecado. Para terminar, ¿cuáles son los resultados de la santificación? 3 son los resultados de la santificación inicial. Según 2 Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Y todo esto qué? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 3 cosas surgen. Somos nuevas criaturas, somos despojados del viejo hombre. De hecho, ayer hablaba con una de mis amadas hermanas aquí en la misión y le hice una pregunta capciosa, de las que me gusta. Le dije, ¿cuándo surge el viejo hombre? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Tienen la respuesta? Porque ya está tarde. Muy bien. El Espíritu Santo viene y nos regenera, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Hay un pequeño cambio, que es un increíble cambio. Somos regenerados y es implantado en nosotros una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Las cosas viejas pasaron? Sí, pero hay un viejo hombre ahí. ¿Cuándo surge el viejo hombre? Hasta este momento, hermanos, hasta que el Señor nos salva, ese viejo hombre es nuestro hombre actual. Pero aquí se convierte en tu viejo hombre.
A partir que el Señor te salva, tú puedes decir, mi viejo hombre está ahí. Y a partir de aquí, el nuevo hombre ha surgido. Cuando era impío, yo era esto, que me identificaba como esto. Así era yo, ¿sí o no? ¿No tienen un testimonio ustedes de su pasada manera de vivir? Bueno, en el momento que el Señor los salva, inicia ese viejo hombre. Ya es viejo hombre, porque hay una nueva creación, un nuevo hombre en ti, puesto por el Espíritu Santo. Ese nuevo hombre es santo, y ese nuevo hombre va creciendo hasta llegar a la gloria. Antes no había viejo hombre, pero el viejo hombre surge aquí en la regeneración, porque aparece un nuevo hombre, creado según Cristo Jesús, para buenas obras. Terminar con esas preguntas de aplicación personal, hermanos. No es necesario que las respondan hoy, pueden regresar a casa y pensar en esto. Piensen en lo que vimos y respondan con sinceridad sin ver las notas. En sus palabras definan qué es la santificación inicial, quiénes son los agentes de la santificación inicial y mencionen los papeles de cada uno de ellos, porque son diferentes. ¿Experimentaste tú esa verdadera transformación por la cual se puede decir que eres una nueva criatura al momento de la conversión? ¿Has experimentado esto? ¿Puede esta verdad, la santificación inicial, ser de ayuda en áreas específicas de tu vida? Medita y respondan eso. Mediten, respondan. Si estamos estudiando esto, ¿para qué sirve? Lo dejo para que respondan a solas. Por ahora, oremos para terminar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta bendita salvación que nos has dado, que surge, que nace de tu libre gracia, de ese motor que es tu amor a través de Cristo Jesús, de personas que estábamos muertos en delitos y pecados. Te damos gracias por esta preciosa doctrina que nos enseña, que nos muestra todo lo que has hecho a nuestro favor, por lo cual debiéramos estar agradecidos todos los días y debiéramos esforzarnos más en crecer en santidad. Porque es que acaso, viviendo en la gracia, aún continuaremos siendo esclavos del pecado. Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Pues si hemos muerto al pecado, debemos vivir para Cristo, para la justicia. Oro, amado Dios, que nos permitas esto. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.